Y ya lo decíamos, Daniela Maureira es la fiscal de la Superintendencia de Educación Superior que nos acompaña esta mañana aquí en Doble Clic para hablar más en profundidad del tema y de los detalles de lo que significa el avance que ha habido luego de... Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un largo trabajo porque este tema lo hemos abordado otras veces aquí en Doble Clic y recuerdo que conversamos con la Superintendencia de el compromiso de avanzar a lo que ahora se logra. Así es un trabajo de un año que hoy en día por fin ve la luz, ¿cierto? A través de la dictación de esta norma de carácter general, donde como anteriormente el superintendente te contaba, ¿cierto? Hicimos un largo proceso de reuniones, de poder conocer la opinión de los estudiantes, de las instituciones de educación superior, de personas ligadas a lo que es salud también, para que nos pudieran entregar, ¿cierto? Un marco donde nosotros poder determinar qué era lo que debía incluir esta norma. Muy bien hablabas tú de los casos ¿cierto? de estudiantes que finalmente se suicidan y creemos que cuando nosotros llegamos con una denuncia llegamos tarde y por lo tanto creemos que una de las facultades más potentes que tiene la superintendencia es la dictación de normas y que buscan tener un rol más preventivo, que creemos que es donde tiene que estar la línea en este tipo de regulaciones. Parece muy interesante y central aquello, porque cuando comenzó a discutirse todo esto recuerdo que mucho se hablaba de fortalecer los canales de denuncia, de hacerlo más expedito, de que fuera anónimo, de que no haya sanciones, etcétera, porque también esto está dentro de un círculo de poder en donde muchos de los estudiantes señalaban cuando conversábamos nosotros con ellos que decían, bueno, pero también denunciar puede significar que después tenga una consecuencia académica. Entonces, claro, pero centrarse solamente en la denuncia obviamente es a posteriori. Así es, los casos que tenemos la superintendencia los ha investigado, pero como decimos en la superintendencia, cuando ya hay una denuncia, cuando el hecho ya está consumado, llegamos tarde como superintendencia. Entonces, la verdad es que esta norma tiene un foco en la prevención bastante potente y creemos que es la línea donde tenemos que trabajar porque esto requiere un cambio cultural y vemos esta norma como un primer paso hacia un cambio cultural. Tú bien lo decías, se confunde el rigor de lo que es el proceso educativo con el maltrato. Y yo creo que eso es una confusión que hoy en día deberíamos generar instancias para que eso no ocurra. Y por lo tanto, consideramos que esta norma es un gran avance en lo que es la prevención. También tocamos obviamente consecuencias, también establecemos varias obligaciones para las instituciones de educación superior, pero creemos que va muy en la línea de lo que hablábamos realmente de que las instituciones puedan tomar nota, ¿cierto?, de ciertas obligaciones que tienen que hacer y el compromiso también que requerimos de ellas para poder avanzar en estos temas. Vamos al detalle. ¿Cómo se fortalece entonces la prevención con la nueva normativa? La norma tiene toda una cápite que se denomina fortalecimiento de la prevención y lo primero que busca es establecer obligaciones de capacitación. Acá tú bien sabes que convergen lo que nosotros denominamos tutores que pueden ser de establecimientos de salud y tutores también que son de las instituciones de educación superior. Nosotros establecemos deberes de las instituciones de capacitar a sus tutores, ¿cierto? A aquellas personas que están vinculadas acá contractualmente con la institución de educación superior, ofrecer, ¿cierto?, a los establecimientos de salud capacitación en derechos humanos, en buen trato, en entrega, por ejemplo, o sea, en el trato también que tienen que hacer en las evaluaciones. Eso es una primera mirada. También establecemos algunas obligaciones que son de evaluación de los tutores, es decir, de cómo ellos están enfrentando estos procesos, de una retroalimentación, ¿cierto?, en el ejercicio de la tutoría clínica. Eso está bien desarrollado en la norma y creemos que partimos, ¿cierto?, con lo que es capacitación. También tener estrategias de auxilio psicológico. Eso creemos que es bastante importante. Existen ciertas líneas telefónicas como la línea 4141, Salud Responde, las universidades estatales también tienen una aplicación que esos canales se puedan difundir. Otro punto central de la norma y que quizás pareciera obvio, pero creemos que no lo es que hay muchas instituciones de educación superior que tienen convenios, pero no los tienen formalizados. No hay una regulación de un convenio asistencial, ¿cierto?, que establezca las reglas mínimas de qué es lo que yo le puedo exigir, sobre todo en el área privada. Hemos detectado y dentro del proceso de creación de esta norma nos dimos cuenta de eso. Y lo otro también que creemos que es muy importante y que, como te digo, a veces hay cosas que parecieran obvias, pero no lo son, es que se establezcan
sesiones de inducción a los estudiantes previo al campo clínico, donde se le diga cuántas horas tienen que desempeñar en el campo clínico, cuáles van a ser las evaluaciones, cómo se van a evaluar, quién va a evaluar, que se ponga a disposición el canal de denuncia, qué puedo hacer si sufro una situación, a dónde recurro, porque había muchas dudas de los estudiantes. Voy al establecimiento de salud, voy a la universidad, voy al coordinador de campo clínico. Creemos que eso es de los puntos centrales. Y además me parece muy importante relevar y contar que por primera vez la superintendencia dispuso la elaboración de una encuesta a los estudiantes. Y eso lo va a administrar la propia Superintendencia de Educación Superior. Hemos detectado muchos casos en que los estudiantes, la verdad es que, como decías tú, tienen miedo a denunciar, tienen miedo a contar por las consecuencias que esto pueda tener, ¿cierto? Por las evaluaciones, por las calificaciones, por todo lo que es la revictimización cuando existe una denuncia. Entonces, y esa encuesta va a ser de carácter anónima y la va a administrar la superintendencia. ¿Anual? Va a ser anual. Noviembre de cada año vamos a aplicar esta encuesta y por eso te contaba que es algo como bien innovador, porque en general nosotros lo que disponemos son acciones a las instituciones, tenemos contrapartes técnicas, les pedimos información directamente a ellos. Pero en este caso decidimos avanzar, creemos que la normativa nos permite y nos faculta poder avanzar en esa materia y vamos a ir directamente donde los estudiantes en coordinación con las instituciones, evidentemente, los resultados los vamos a compartir con ellos, pero eso nos va a entregar un insumo donde nosotros podamos focalizar acciones de fiscalización. Es una superintendencia que no solo fiscaliza esta temática, tenemos varios otros temas que fiscalizamos, pero creemos que así podemos recoger información, podemos entregar, por ejemplo, directores de hospitales, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a la Superintendencia de Salud, los resultados anonimizados, por supuesto, de esta información, para que en realidad poder fortalecer, ¿cierto?, todo lo que es la coordinación y que no solo sea una situación que puje la superintendencia, sino que también sea algo que pueda hacer en coordinación con distintos actores. Fiscal, me detengo un segundo en una parte de lo que dijo al principio en cuanto a la capacitación. Uh-huh. La normativa va a ser obligatoria que los tutores todos reciban esa capacitación. Lo digo porque algo conozco del tema, haber tenido hijo estudiante de medicina, en el sentido de que muchas veces al tutor no se le podía decir nada porque nadie estaba por sobre él porque era del establecimiento hospitalario. Claro. No era docente, no era parte del cuerpo académico de la universidad. Vale decir, no tiene ninguna relación con la universidad en términos legales, por decirlo de alguna manera. Es el servicio de salud el que coloca al señor Ramón Ulloa como tutor de un estudiante que viene de otro lado. Entonces, cuando habían reclamo, no había quien reclamarle. Iban a donde el coordinador académico y decía que estaba con las manos atadas. Porque en el peor de los casos, si se presionaba mucho a ese tutor abusador, sencillamente perdían al tutor. Así es. Y con el perjuicio que tenía para también los docentes, porque me decían en algunos casos, los tutores a veces son de tan buena calidad como profesionales, más allá del trato, ¿no? Sino que del prestigio que tienen, que son personas que le evitan. Algunos, no digo todos. No hay que generalizar, pero te entiendo. Pero estoy colocando el ejemplo extremo de aquellos que verdaderamente eran como intocables. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Ese tipo de perfil, que los que me escuchan y que están en el ámbito de la salud deben entender bien lo que estoy hablando, tienen la posibilidad ahora de la normativa de estar, comillas, obligados, dependientes de alguna manera a recibir esta capacitación, porque si no, si solamente son docentes, va a quedar una gran cantidad fuera. Sí, en ese sentido, como la normativa de la superintendencia nos obliga, ¿cierto?, a nosotros poder entregar instrucciones a los establecimientos, a los establecimientos de instituciones de educación superior, y por lo tanto nosotros no tenemos competencias para ir a regular salud. Pero lo que sí hacemos, y yo creo que es un gran avance, es establecer principios de coordinación, y eso se ve transversalmente en la norma. No podemos hacer exigencia al tutor de salud, pero sí podemos obligar a las instituciones a que fortalezcan sus mecanismos de coordinación. Y una de esas obligaciones está en disponer estas capacitaciones
a los establecimientos de salud a hacer esa coordinación, a que quede también obligado a través del convenio asistencial estas capacitaciones, lo ponemos así en la norma. También hay un punto central ahí de lo que tú dices, que la norma establece un canal único de denuncia y que también ese canal se va a reportar a la superintendencia. Nosotros cada 6 meses vamos a recibir un actualizado de todas las denuncias que se ingresan. Y dentro de esas denuncias tú puedes ver, por ejemplo, una denuncia que no sea competencia de la institución de educación superior, sino que sea competencia de un establecimiento de salud. Bueno, tienen que derivarla. Si esa denuncia nosotros no verificamos que se deriva, entonces la superintendencia la va a derivar y va a poder coordinar, ¿cierto?, con el establecimiento de salud. Por eso creemos que esta norma es un primer avance, ¿cierto? Es un puntapié inicial respecto de un cambio cultural donde establecemos dentro de las competencias que tenemos mecanismos para poder ir empujando hacia que tengan la capacitación, hacia que la denuncia se tramite, pero requiere también el compromiso tanto de las instituciones de educación superior, de los establecimientos de salud y de la normativa, y bueno, y de los estudiantes también, por supuesto. Todos estamos, yo creo que en un pie de decir esto es un tema, esto no hay que, esto ya se releva, ¿cierto?, como situaciones, como dices tú, que ocurren, que tienen un impacto importante, aunque sean muy pocos casos, un caso impacta profundamente en una comunidad institucional. Es que claro, esto salta mucho más a la luz pública con los casos dramáticos con resultados fatales, ¿no? Pero en el intermedio hay muchas otras situaciones que quedan allí y que son de una práctica como normalizada, como decía yo al principio, de una forma de docencia muy anticuada, por decirlo de alguna manera. Obsoleta, diría yo ya. Sí, obsoleta totalmente. Y lo digo de la siguiente manera. Recuerdo que a mí me contaban que en estas tutorías muchas veces el comentario inicial antes de la clase, en la mañana, llegando, era ¿a quién le toca llorar hoy día? Y eso como normalizado. Sí. O sea, a ver, ¿a quién? Los estudiantes, los que estaban allí haciendo la práctica, que decía hoy día me toca con el tutor tanto. Ya, a ver, ¿a quién le va a tocar llorar hoy día? Porque la semana pasada te tocó llorar a ti, hasta que te hicieran llorar. ¿Me tocará a mí? Yo cuando escuché eso, yo dije, pero ¿qué forma de enseñar es esa? ¿Por qué tienes que entrar con el terror de que a quién me va a tocar hoy día, que me dejen en ridículo, me diga que soy tonta, que no aprendí nada, que para qué estudié medicina, que se te van a morir los pacientes? Así es. Bueno, nosotros lo escuchamos mucho en el proceso que tuvimos de construcción de la norma, como te comentábamos anteriormente, hicimos un proceso bien participativo, donde la verdad es que para nosotros como equipo de la superintendencia fue bien intenso escuchar situaciones que nos contaban en el detalle todo lo que estaba ocurriendo. Por eso es que creemos que esto es un cambio, como te decía, un cambio cultural que va a llevar un tiempo, pero hoy en día la relación asistencial docente todavía no se configura bien en sus elementos esenciales y por lo tanto esto es un avance porque obliga a las instituciones a tomar un rol más activo. Dentro de las disposiciones de la norma nosotros los obligamos a que ellos realicen prevención, a que realicen focus group con sus estudiantes, a que monitoreen más esta situación. Entonces, por eso creemos que es un avance inicial, pero creemos que necesitamos el compromiso de todos para poder avanzar en estos temas y para que también se ponga de relieve de que este tipo de formación ya, como decíamos, es obsoleta. Ya no estamos en que el maltrato, o sea, en que el que aprueba la práctica es el que aguanta el maltrato. Y si tú vas a ser buen profesional porque aguantaste tu clínica y aguantaste que te maltrataran. Ahora, también no podemos desconocer que si bien vemos que hay un problema y una situación generalizada, también vemos esfuerzos de las instituciones de educación superior de avanzar en esto, de tomar medidas, de generar convenios, de generar capacitaciones, de generar informes. Entonces, creemos que ya el tema se instaló, creemos que hay un compromiso también y nosotros como superintendencia lo que estamos acá haciendo es empujar a que esa discusión se tenga, a que no existan personas intocables, como dices tú, que cuando uno comete un error, bueno, tiene que ser investigado. La norma también establece, por ejemplo, situaciones de solución alternativa de conflicto, disculpas públicas, seguimiento de determinados profesionales. Creemos que hay mecanismos que debían estar escritos, ¿cierto?, en un documento exigible a las instituciones de educación superior, que pudiera ser fiscalizado por nosotros. Y por eso es que esta norma creemos que es un gran avance en esta materia. Sí, yo he conocido de muchas discusiones, análisis,
normas internas, desarrollos que han llevado adelante a propósito de toda esta situación, las propias planteles educacionales de distintas universidades del país. Han generado documentos, discusiones, seminarios. Sí, lo he escuchado, así que es verdad que hay un esfuerzo. Me queda una sola duda al respecto. Cuénteme. Y vuelvo un poco al original. Porque ¿cómo se enlaza esto con la otra situación que viven las universidades, que es la pelea por los campus clínicos? Entonces alguien me decía, mira, no vaya a ser que coloquemos tantas normas, que apretemos tanto a los hospitales, que al final salgamos para atrás porque se van a sentir tan en la lupa que, como hoy día hay una disputa por los campus clínicos, y hay unas universidades que pagan, otras que tienen sencillamente convenio, universidades privadas que tienen la capacidad para pagar a los campus clínicos y que compiten de una manera, comillas, desigual con otras instituciones estatales que no pagan por aquello, que son solamente convenios. Entonces dice, bueno, si le vamos a colocar mucha norma, vamos a terminar perdiendo los campus clínicos. Bueno, durante el proceso de consulta, que me gustaría comentarte que fue el proceso de consulta que más observaciones recibimos dentro de la historia de la superintendencia. También recibimos observaciones de hospitales, del área de la salud, de coordinadores clínicos, además de las instituciones. Lo que nosotros buscamos acá básicamente es establecer, como te decía, un pie inicial, labores de coordinación, pero que se ocupen los mecanismos que ya existen. Ya hay cada institución, los centros de salud tienen sus protocolos, pueden hacer investigaciones los del área pública, si tienen el estatuto administrativo, hay nuevas legislaciones que vienen a regular la materia. Entonces, nosotros tampoco queríamos atosigar a las instituciones con un nuevo protocolo, una nueva reglamentación. Ocupen los mecanismos que tienen, pero vayamos monitoreando que eso ocurra. Hoy en día no podemos negar que hay normativa, se pueden hacer cosas con lo que hay, pero necesitamos, ¿cierto?, que las instituciones entiendan que hay un cambio que pueden empujar, ¿cierto? También, obviamente, ir monitoreando, hacer acciones de coordinación, pero deberían también poder ocupar los mecanismos que existen y no crear una nueva regulación. Si tú ves la norma en general, nosotros tenemos este foco de la prevención, como te decía, pero también instamos a que se ocupen los mecanismos que ya existen y con este principio de coordinación. Nosotros como superintendencia vamos a tomar un rol activo, es decir, frente a una situación que no se investigue, nosotros vamos a ir a hacer la coordinación con salud. Y eso es un cambio, ya, porque antes era, como decías tú, la institución de educación superior en contra, o un poco en discusión con el establecimiento de salud y obviamente en una situación de un convenio donde podría generarse una desigualdad. Hoy en día la superintendencia entra ahí y nosotros mismos somos los que vamos a ir a hacer esta coordinación y vamos a también poner en conocimiento de otras autoridades. Eso no estaba escrito. Hay un principio de coordinación reconocido en nuestra legislación entre los organismos del Estado, pero eso tiene que tener una materialización concreta, tiene que tener un foco específico y eso es lo que hace la norma hoy en día. Para finalizar, fiscal, una ampliación de la mirada, porque alguna vez me tocó hacer un reportaje también respecto de la presión en la educación superior, pero no solamente restringida a estudiantes de medicina, sino que también otros que alegaban muchísimo y reclamaban eran los estudiantes de arquitectura. Por la carga académica, por los trabajos, que las maquetas, que las entregas, que no dormían en una semana, muchos pastillados para esta situación. Y era una cuestión que también yo veía que estaba a punto de explotar. Pero está un poco más invisibilizada tal vez porque esto tomó más relevancia en medicina en particular. La pregunta es, estableciéndose esto, ¿se abre la perspectiva para revisar otras cargas académicas? Que, insisto, no se trata de no ser riguroso, no se trata de no colocar, porque el campo laboral después es así, es complicado. Sí. Los estudiantes de medicina los médicos tienen que decidir sobre la vida y la muerte de las personas, por lo tanto, tienen que tener también los arquitectos, que y así todas las profesiones. Pero una cosa es esa y otra cosa es el maltrato. Entonces, por ejemplo, otras carreras podrán ser visibilizadas también o conversadas en esta misma perspectiva. Nosotros como superintendencia quisimos ir paso a paso. Ya teníamos un problema en las carreras ligadas al área de la salud, en las prácticas profesionales y en los campos clínicos que quizá tienen lógicas que son un poco más distintas que otras carreras.
Entonces decidimos partir por ahí, ¿cierto? Obviamente en el proceso de consulta también fue algo muy, muy observado, por qué solo salud y por qué no se amplía a otras carreras. La norma establece un principio de revisión periódica. La idea es que nosotros dictemos esta norma donde hoy en día tenemos la urgencia, evaluemos, ¿cierto?, cómo nos va con la encuesta, cómo nos va con el seguimiento, cómo nos va con la focalización de las acciones de fiscalización y luego, ¿cierto?, la idea es que este tema se vaya ampliando. Quisimos ir de a poco porque a veces abarcar todos los temas podía poner en riesgo la dictación de este documento, ¿cierto? Por las complejidades que tiene este tema en particular, ¿cierto? Sobre, por ejemplo, otras temáticas. Pero creíamos que acá teníamos la urgencia. Entonces, la idea es poder probar esta norma, ver también los resultados que tengamos y de ahí no se descarta la posibilidad de que se amplíe una norma de carácter general a todas las carreras donde también sabemos que hay situaciones por ejemplo, en las prácticas en derecho también se nos observó mucho eso, entonces queremos ir avanzando. A veces partir por algo y sacar este documento que de verdad para nosotros es un orgullo como superintendencia, es un avance y no obsta a que obviamente lo podamos complementar, que incorporemos al posgrado. Sí, hay hartos desafíos ahí y por eso lo vemos como algo muy inicial y un puntapié para poner el tema sobre la mesa. Muy bien, porque abordamos este tema ya en un par de ocasiones también en Doble Clic, cuando estalló este caso, cuando escuchamos el compromiso de la autoridad de sacar adelante esta normativa, por eso queríamos también cerrar el punto cuando ya esta normativa está aprobada y tiene que hacerse carne en las instituciones de educación superior. Daniela Maureira, fiscal de la Superintendencia de Educación Superior, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti.